Bien, antes de continuar, hay un video, no sé si se apagan las luces, cómo funciona esto, se me olvida ya. Un video que va a hacer introducción al sermón de hoy día, la palabra hoy día. It's smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Bueno, esas simpáticas ilustraciones en video es un poco lo que quiero hablar en esta noche. ¿Cuál es el concepto central entonces si llegaste a entender no solo la lectura, que ahí es donde nos vamos a concentrar, sino también en lo que se quería ilustrar en esos videos? ¿Qué palabra será lo que está anunciándose ahí? En equipo, unión, unidad. Hay mucho que ver con eso, pero la palabra es unidad. Claramente es mucho mejor, y escucha bien, estar unidos que actuar solos. Sobre todo ante cualquier amenaza que venga del exterior. Y la razón por la cual quise ilustrar este inicio del sermón con este video es que pasa lo mismo en la vida cristiana. La vida cristiana se vive más en comunidad que en soledad. Y ese es un concepto que nos cuesta a veces entender, sobre todo si estamos en una sociedad individualista, donde cada uno de los que está de repente presente están metidos en sus celulares, están pendientes de lo que les pasa a ellos o sus propios intereses. Y resulta que se nos olvida que como cristianos fuimos llamados a ser comunidad. No fuiste llamado como un ser individual, sino fuiste llamado a formar, y fíjate las bendiciones, fuiste llamado a ser parte de una familia. Hemos sido incluidos como una familia del Señor. También fuimos formados como un cuerpo. Y ese cuerpo está unido. La ilustración del apóstol Pablo en 1 Corintios 12 habla de esa interrelación en los diferentes miembros que hay del cuerpo. Unidad. Y qué mejor que el concepto también de pueblo. Entonces, unidad es el propósito que Dios tiene para formar desde la eternidad hacia la eternidad y en este mundo poder impactar a todo aquel que no conoce a Cristo. Hay un propósito soberano. Cristo sea exaltado y anunciado a todos por medio de su iglesia. El tema es que tenemos que cuidar la unidad. Fuimos llamados a unidad
Y ese es el propósito de este mensaje. Yo le puse como título, Unidos para que crean en Jesús. Y cuando escuchaste la primera lectura, parte de la oración de Jesús, que está descrita en Juan 17, parte de esa oración dice lo siguiente: no ruego solo por estos, y esto se refiere a los 12, porque él estaba en la última cena, antes de llegar al huerto de Getsemaní, iba a ser arrestado, crucificado al día siguiente, oró esto al Padre. Y esta oración, créeme que es tan importante y tan vital, que te relaciona a ti y a mí. Porque dice, no solo ruego por estos, cuando estaba orando al Padre, sino ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Sabes? En el momento que leí eso, una vez haciendo un devocional, me di cuenta, ¡wow! Yo estoy ahí. Yo estoy en esa oración. 2000 años después, tú estás en esa oración. ¿Por qué? No es que no hayas estado presente con los apóstoles, simplemente tú fuiste receptor de un mensaje que fue predicado por otra persona, donde quiera que sea que lo escuchaste, pero ese mensaje está puesto acá. Y es el mensaje que dejó Jesucristo a través de sus apóstoles. Y si tú estás aquí, tú eres respuesta a esa oración. Tú eres una tremenda respuesta a esa oración por gracia. Y sigue hablando Jesús, orando, para que todos sean uno. Fíjate, no solo está buscando rescatar gente, sino también está buscando formar un pueblo, una unidad. Un grupo de gente que lo represente. Sobre todo porque lo represente en lo que es el Padre y el Hijo en su relación. Dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, en el Padre y el Hijo hay unidad. Hay una unidad indestructible, no hay posibilidad de romper esa unidad. Ahí viene el concepto de la Trinidad, porque en medio de ellos también está el Espíritu Santo, quien es el que los une en amor. Pero tanto el Padre, el Hijo con el Espíritu Santo son uno. Y de ahí fluye el concepto de la unidad. Sigue hablando él, orando. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Y ahí nos incluye como parte de la unidad. Y dice, con un propósito. ¿Te fijaste? Primero, los que han de creer en mí, después para que todos sean uno solo, y después el propósito dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Sabes que muchas veces el mundo no cree porque no estamos unidos? Y no es anormal decirlo, pero muchas veces en las iglesias se producen divisiones. Y son puros egos nomás. Son puros egos que se levantan y tratan de ganar un lugar, un espacio, una identidad, tratar de sentirse mejor dentro de un grupo. Son puros egos que a veces se levantan. Y esos egos dañan la unidad, no de la unidad de Dios, trino, sino la unidad visible de la iglesia. Porque nosotros, mis hermanos, estamos unidos a Dios. Y es por eso que para el Padre es tan preciado el que nosotros podamos mantener y cuidar, preservar la unidad que tenemos en Cristo. Y estamos hablando de la unidad en Cristo en su verdad, porque no es cualquier unidad, no es que ya juntémonos todos y hagamos algo unido. No, está hablando de la unidad que Cristo ha traído a través de su Espíritu y su verdad, la verdad del Evangelio. Entonces, cuando queremos pensar en la unidad, tenemos que mirar el pasaje de Efesios, y ahí ustedes pueden abrir sus Biblias porque nos vamos a detener un poco más en ese pasaje. Capítulo 4 de Efesios, versículos del 1 en adelante. Dice lo siguiente: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido.
Pablo se ha encargado los primeros 3 capítulos de anunciar todo lo que significan las bendiciones de Dios, cómo es el mensaje, cómo Dios nos ha rescatado, cómo ha reconciliado a 2 pueblos y los ha reconciliado con Él, cómo la cruz es central dentro de todo ese mensaje, y ese mensaje es un privilegio que viene desde tiempos antiguos para traer bendición a toda la humanidad. Explica el Evangelio, da las bases, las entrega todas y recién ahí se pone a exhortar. Esto es lo que tienes que hacer. Vive a lo cual has sido llamado. Tú y yo hemos sido llamados a representar a una persona. Y esa persona es Jesucristo. A vivir conforme a su mensaje. Y eso es lo que está el apóstol Pablo, aún estando preso, dice, vivan de la manera digna del llamamiento que han recibido. Y esa manera tiene que estar ligada a la unidad. Por eso es que en esta noche quiero que meditemos en cómo reflejamos la unidad que tenemos en Cristo y cómo la cuidamos, cómo la mantenemos visible. Porque cuando nos dividimos, cuando peleamos, cuando nos enojamos el uno con el otro, cuando no estimamos a los demás, como dice la Biblia, esa unidad que tenemos en Cristo no la hacemos visible. Y por eso el mundo no se acerca a Jesús. Pues fíjate el testimonio, tú y yo somos embajadores de esa unidad. Y esa unidad impacta en un mundo individualista como el que estamos hoy día. Y que a veces tendemos a deslizarnos también por ahí. Pero lo que más impacta es la comunidad de amor que hay en los creyentes en Cristo. Por eso, la unidad, y ese es el primer punto que quiero resaltar, tengo 2 hoy día, voy a dejar de ser anglicano con esos 3 que muchas veces se dice, y el primer punto es que la unidad depende del amor de nuestra conducta. Versículo 2, y aquí me llegaron varios raspacachos, como decimos, al mirar, Señor, dentro de este espejo que es tu palabra, ¿estoy yo reflejando esto? Es lo que debemos preguntarnos. Y dice el versículo 2, siempre humildes. Ajá, que cuesta eso. Y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Vamos a ir desglosando esto. Pero humildad. La humildad es esencial en la unidad. Fíjate, en los tiempos de Pablo, ser humilde no era algo para ser admirado. De hecho, se le asociaba con los esclavos, lo débil, lo cobarde. Pero por esta tierra tuvo que venir una persona que reflejó la perfección en humildad. Fue aquel que dijo, carguen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Mis hermanos, tenemos que aprender qué es ser humilde. Cómo aprender a imitar a Cristo en mansedumbre. Y no es que lo tengas que hacer en tus propias fuerzas, tenemos que aprender cómo depender de manera que eso fluya de forma natural. Porque aquel que dice, no, yo estoy orgulloso de mi humildad, no, como que no calza mucho. Es fácil decir que uno es humilde, otra cosa es demostrarlo. Pero ¿quién mejor lo demostró que Cristo? Que dijo claramente el apóstol Pablo, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, fíjense la grandeza de Dios, aunque Dios era todopoderoso, Él estaba en la gloria. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Díganme si ese ejemplo no es humildad. Aquel que tiene todo el poder y busca venir a servir a la humanidad. ¿Qué es la verdadera humildad para nosotros?
es que claramente tenemos que reconocer que mi vida no puede seguir sin Dios. Si tú eres cristiano, si sigues a Jesús, tienes que aceptar sin reservas que Él dirija tu vida. Nada de buscar que Dios se acople a ti, porque eso es lo típico que hacemos a veces. Señor, bendice mis planes, hace esto, y tú le presentas todos tus planes, casi como que Él se tuviera que acoplar a ti y a mí. Al contrario, mi vida no puede dar ni un paso, y esa es la idea, ese es el norte, sin su ayuda, sin su guía, sin su dirección, sin sus fuerzas, no podríamos avanzar. Tiene que dirigir mi mente, mi corazón, y reconocer, no puedo hacer nada sin ti, Jesús. Porque lo contrario es orgullo. Te enorgullece que tienes capacidades, que te las puedes todas. No, y Dios se va a encargar de que eso no sea factible. La humildad también, que Pablo habla en la palabra que se refiere ahí, es el reconocimiento del valor de otra persona. Fíjate, nada tenemos que hacer por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, y fíjate cómo lo representa, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Una persona que igual reconoce que otro es mejor en cierta área, sin darse cuenta practica la humildad. Porque además puedes aprender de esa persona. Por eso el tema de la honra, la cultura de la honra, que yo he escuchado por acá, es también precioso. Honrar a los demás, destacar sus virtudes, aprender, decir, wow, ¿cuánto tienes que enseñarme? Sin tener que decir que eres humilde, estás practicando la humildad. Porque Dios nos ha colocado como un cuerpo para interdepender los unos con los otros. Vamos a la segunda característica, que es primo hermano de la humildad, la mansedumbre. Hay un dicho antiguo, aquí se me va a caer el cassette, o el carnet, ya se me cayó el cassette. Dice, hay que ser manso, pero no menso, ¿verdad? Se me cayó el carnet y el cassette, todo, menso. Claro, el cristiano tiene que ser apacible, pero no que te pasen por encima. Porque ser manso no implica mostrar debilidad. No, es que soy humilde, soy débil. No. Al contrario, la mansedumbre implica que aún siendo fuerte, tú eres capaz de controlarte a ti mismo para servir a los demás. La mansedumbre bíblica es poder bajo control. Poder bajo control. Y es la misma ilustración, por ejemplo, que cuando haya un animal salvaje, como un caballo salvaje, silvestre, haya que domarlo. Toda la fuerza, todo el brío va enfocado a que la gente trate de amansarlo, poner todo su poderío bajo control. Y están insistiendo ahí con los intentos de domesticarlo, laciarlo, hacer todo tipo de técnicas hasta que él permite que esa, no sé cómo se llama esto que le colocan en el hocico, el bozal, gracias entre en el hocico, el freno sobre su cabeza y la silla sobre su lomo. Y queda ahí recién domado, amansado por su domador. ¿Sabes qué? Nosotros, aunque estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo, todavía nos quedan impulsos que tienen que ser domados. Hay impulsos de la carne que quieren salir y avanzar. Y muchos de esos impulsos nos hacen daño. Y lo que debemos hacer es permitir que el poder del Espíritu Santo nos amanse, nos controle y dejar entonces que nos dirija como Él quiera. Como te dije, humildad y mansedumbre están como de la mano, son como medios primos hermanos. Y hay una frase que me gustó mucho que saqué en un comentario que decía: el hombre manso, escucha bien, piensa tan poco en sus derechos personales como el hombre humilde en sus méritos personales. Lo voy a repetir. El hombre manso piensa tan poco en sus derechos personales como el hombre humilde en sus méritos
personales. Otra característica que fluye, si te has dado cuenta, todas estas cosas vienen del Espíritu Santo. Vienen del carácter de Cristo, de la dependencia en el Señor. Ser paciente. No estar aguardando ahí, bueno, hay que hacer espera. No, no se trata de eso. La paciencia tiene que ver desde otro ámbito, que tú y yo seamos lentos. A mí me dicen muchas veces que soy medio lento. Lento para vengarte contra otros que te han herido. Lento frente a las provocaciones de los demás. Si va en el auto típico que alguien te hace una encerrona, o a mí varias veces sin darme cuenta me equivoco al manejar y de repente lo único que escucho son, y no te muestro lo que me muestran muchas veces, digo, cualquiera que no tiene la paciencia dentro de su cultura de trabajo con el Señor, obviamente va a meter chala y va a querer agarrar al compadre y devolverle lo mismo. Pero no es enojarse fácilmente. Cuidado con las rabietas, con la furia desmedida. Andar de una manera digna en esta área es que soportemos el insulto, la herida, la persecución, el trato injusto, las calumnias. Hablan mal de ti y tú sabes que está pasando eso así. La capacidad de ser paciente es aguantar la crítica, el odio, los celos, la envidia, etcétera, etcétera. Por eso te digo que la dependencia en Cristo es vital. Porque fíjate lo que dice en 1 de Pedro 2:23. Él es nuestro mayor ejemplo. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Ese es nuestro Señor. Y la tolerancia, porque pasa a ser también otro primo hermano de la paciencia, es llevar a la práctica aquello que está en tu interior, pacientemente ejerciéndose. Porque la paciencia es algo interno, la tolerancia se expresa hacia afuera. Y dice tolerancia en el amor. Y esto cuesta. Porque hay gente que, digámoslo así, nos irrita. No estoy mirando a nadie en particular porque no los ubico a la mayoría de ustedes, así que no se preocupen. Pero ser tolerante muchas veces tiene que ver con reconocer que no somos perfectos y tampoco las personas que están a nuestro alrededor son perfectas. Y estar en un proceso de santidad en el cual tú debes ayudar, no aportillar. Tú y yo estamos caminando por santidad, reflejando a Cristo, y debemos ser tolerantes en ese proceso, porque va a haber pecado de entre medio y muchas veces nos molesta el pecado del otro. Pero es mejor pensar, ¿y el pecado mío cómo le molesta al otro? Eso no nos ponemos muchas veces en el lugar de los demás. Pero el Señor nos llama a ser tolerantes en amor. Porque al final eso es lo que une cada una de estas características que recién les mencioné. Todo viene del fruto del Espíritu. La dependencia en el Espíritu Santo, en los deseos del Espíritu Santo. Pero hay una labor, porque esto fluye naturalmente. No es que tú tengas que, voy a trabajar la humildad, voy a ser más humilde, voy a ser más paciente, más tolerante. No viene de ti, viene del Espíritu. Viene de esa relación cercana con el Señor. Y si alguien te manifiesta que no eres paciente, no eres tolerante, pide ayuda junto con esa persona y oren. Porque la labor que sí tenemos nosotros como iglesia es esforzarnos, y ese es el segundo punto, manteniendo visible la unidad del Espíritu. Dice el versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Por qué nos debemos esforzar? Porque nuestra tendencia no es a unir, natural, sino a dividir.
Y en la voluntad del Señor debemos esforzarnos, como esta palabra, esforzarse, es la combinación de dos palabras griegas originales que en el fondo hablan de apresúrate y trabaja en pro de la unidad. Si hay algo que tú percibes que está dañando la unidad en algún cuerpo, grupo, en casa, no sé, en algún servicio, hay que ser rápido para solucionar ese conflicto, esa discordia, esa división y poder volver a unirnos. Yo estaba orando, Señor, ¿cómo puedo explicar esto de alguna manera clara? Y aquí me van a perdonar los músicos, pero ustedes son mi ilustración. Y ellos saben por qué. ¿Dónde están? ¿Dónde están que desaparecieron? Se dispersaron. Se dispersaron. Me invitaron a orar antes del culto, y eso es lo que se hace normalmente cada vez antes de empezar. Y justo los pillé ahí en una conversación donde empezaron a hablar de algún tema que no tenía idea, pero tenía que ver con algún roce, algo que se había dicho uno al otro y que al otro no le cayó tan bien. Y ahí mismo estaban orando después. Y eso es lo que me encantó. Yo llegué ahí como metido nomás, como casi como un copuchento, ya en esa discusión, claro, o en esa conversación, porque no era algo que estaban tirándose mala onda, sino estaban buscando unirse para después tocar acá. Y lo lograron. Lo lograron. Oraron, se pidieron perdón, oraron por esa discordia. Y ahí fue, yo dije, aquí está la ilustración. ¿Cuánto más en cualquier área? Sin quererlo, nos pasamos a llevar. Sin quererlo, nos herimos sentimientos. Tenemos que ser solícitos y si nos damos cuenta que herimos a alguien, hablamos mal de alguien o hicimos algo que pasó a llevar a cierta persona, tenemos que mantener el esforzarnos en la unidad visible del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque cuando hay una cierta tensión en los grupos de trabajo, los hermanos, el Espíritu Santo se entristece. De hecho, más adelante en Efesios dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y si se entristece el Espíritu Santo, no hay gozo, no hay potencia. Si no están haciendo las cosas por hacerlas. Pero esa es la unidad que el Señor quiere. Sobre todo, porque me gusta mucho la palabra, mediante el vínculo de la paz, mediante el vínculo de la reconciliación, porque la paz está ligada a la reconciliación. Y el ejemplo de los músicos quedó clarísimo. Quedaron todos reconciliados, ¿no, muchachos? Si no, voy a tener que informarlo a su pastor y eso es otra cosa. No. De acá no sale, está todo grabado, pero no sale de acá de la Trinidad. Dependencia, el vínculo de la paz. Cosas prácticas, confesemos los pecados unos a otros. Eso libera, une. Cuando lo hacemos con el fin de pedirnos perdón. Ayudemos a los demás a corregir faltas o cosas que nos cuesta avanzar. Seamos alguien que ayuda, no que aportilla. Ponle ganas a buscar mantener la unidad, a buscar que el Espíritu de Dios haga visible esta unidad. Porque a la larga no solo nos beneficiamos entre nosotros y somos bendecidos, sino también quienes no son cristianos nos ven y dirán, yo quiero estar ahí. Porque afuera estoy acostumbrado a todo lo contrario. Afuera hay ego, afuera hay orgullo, afuera egoísmo, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Allá afuera puro ego nomás. En cambio, debería ser acá en la iglesia, es puro ellos, no yo. Ellos. Entonces nuestra meta es vivir el ellos, no el yo. Unidos en torno al Señor. Y cada uno haciendo su pega.
Y aquí voy a terminar con esta ilustración que me gusta mucho, sobre todo, se me va a volver a caer el carnet, el cassette, como quieran, pero ya van a saber por qué. Cuando tú ves, no sé en qué época, porque estoy medio perdido en ese tema de las migraciones de las aves, o tú ves las migraciones de ciertas aves, cuando van de un lugar a otro con mucha distancia, van en forma de flecha, V corta, sí. Y en especial hay una ilustración que habla acerca de los gansos, que vuelan en forma de V. Y la voy a refrescar con este mensaje. Y con eso vamos a terminar. Porque al batir sus alas, por ejemplo, ¿por qué hacen esa V? Cuando baten sus alas, cada ave que va en esa corrida produce una corriente de aire que ayuda al que va detrás volando. Cada esfuerzo del que va adelante produce ayuda para el que va atrás. Volando en esa V dice que esta bandada de gansos aumenta por lo menos, científicamente, así lo dicen los estudios, 71% más de su capacidad de vuelo en comparación si volara solo. Cada vez que un ganso, por ejemplo, sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, se le hace más pesado el volar y se da cuenta de la dificultad de hacerlo y por supuesto vuelve rápidamente a la misma formación para beneficiarse del compañero que está adelante. Y a veces pasa que tendemos en este cristianismo a salirnos un poco de la comunidad y pensamos que tenemos ahora las fuerzas para andar solos. No, si yo estoy bien con Dios, no pasa nada en mi relación con Él, yo estoy bien, yo le oro. Siempre dicen, no sé por qué, siempre oran en las noches, todos oran en las noches, pero no vienen a la iglesia, no van a los grupos en casa, no estudian la Biblia, pero después cuando se dan cuenta que están cansados, letargados y todos los demás están volando firme, vuelven. Cuando el líder de los gansos se cansa, permite que otro tome su lugar y él se retrase un lugar más cómodo para poder recuperarse. En el liderazgo también pasa eso. Varios de ustedes son encargados y con responsabilidades de liderazgo. Mis queridos, apoyen a los equipos, apoyen a los que están liderando, porque los que estamos muchas veces visibles o a cabeza de las congregaciones necesitamos el ánimo, necesitamos ser renovados y que otros tomen ciertas áreas de las cuales ya nosotros no estamos tan animado a hacerlo. Sobre todo en este tema que los gansos que van en la parte de atrás van graznando, no voy a hacer el graznido de un ganso acá para alentar a los que van hacia adelante a mantener la velocidad. Y graznan y motivan a los que van adelante. Las palabras de afirmación, de honra también ayudan mucho los unos a los otros para animarnos en la fe. Y finalmente cuando un ganso se enferma y cae herido por un disparo o lo que sea, dos gansos más cercanos salen de la formación y lo acompañan para apoyarlo y protegerlo. Y a veces hasta que cae muerto. Y después vuelven a la formación. Por lo tanto, mis hermanos, muchas veces decimos, no seas ganso, pero en esta oportunidad te voy a decir, sé ganso, para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Sean gansos en ese sentido, ¿ya? Así que vamos a orar al Señor.